Otro que lo hace muy pero muy bien es el director del CREVA. Mirá cómo lo ibané. ¿Cómo engancha? Claro, exactamente. Porque se fueron y se dieron a conocer justamente los datos de inflación del mes de enero. Como siempre, muy amable, está del otro lado, justamente a quien acabo de nombrar, Gonzalo Semilla, Andrés Villar, Pablo Canuti, te están escuchando. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buen día. Buenas tardes. Buenas, ¿cómo andan? Buenas tardes, un gusto conversar con ustedes y espero que también anden bien. Siempre un placer. ¿Cómo arrancaste el 2025? Bien, trabajando fuertemente. Es que hemos logrado a lo largo de los años un montón de informes y obviamente hay que sostenerlos. Tenemos entre 7 y 8 informes distintos por mes. Claro. Entonces, bueno, arrancamos bien, con mucho trabajo, combinando las vacaciones del equipo de trabajo, pero todo en orden. Gonzalo, hubo lo que llamó más la atención, y lo comentaba con Pablo, fue el diferencial que tuvieron ustedes con el IPC. Sí, hubo ahí un desfasaje en cuanto a lo que ustedes, el número final de inflación que dio el CREVA y el número de inflación que dio el IPC, mucho más bajo que el que ustedes dieron. La primera pregunta pasa por ahí, es justamente ¿por qué ese diferencial? Mirá, vos estás hablando del IPC online. Sí. Bueno, mirá, nosotros, para decírtelo, nuestro referente principal es el IPC INDEC. Claro. Eso no significa que no miremos otros. El IPC online es de Bahía Blanca, con lo cual también obviamente lo miramos, pero la otra cuestión es las metodologías. Acá hay que ver las metodologías. Bien. Yo te puedo, un ejemplo, en Buenos Aires, que yo también miro colegas de Capital Federal, han arrojado inflación en el mes de enero del 2%. Después, otros colegas están hablando del 2,3%. El INDEC está hablando, el ministro de Economía Caputo está hablando de 2,3%. Entonces, lo que yo no sé, sí del INDEC, pero no del resto, es qué tipo de metodología. Claro. Pero del IPC online y lo que es CREVA son bien distintas. Eso sí sé que son bien distintas. Porque nosotros tomamos metodología INDEC, y la metodología INDEC, además de los ponderadores que son similares, salimos a la calle a relevar precios. Tenemos un equipo de chicos que van y relevan las cadenas de supermercados, las góndolas, por decirlo de una manera, producto por producto, variedad por variedad, y lo que no está en el supermercado lo sale a buscar en otro lado. Por ejemplo, negocios especializados. ¿Qué significa eso? Ir a una carnicería, una pollería, una pescadería, ir a un restaurante, ir a una zapatería, una ferretería, a una casa de indumentaria, etcétera, etcétera. Entonces, eso es presencial. Lo que sí sé, por algo se le llama IPC online, que ellos toman relevamientos de la web, claro, no de góndola. Entonces, ahí puede haber variaciones. Y la otra cuestión es cuándo se toman los precios. Bien. Nosotros tomamos los precios sobre el cierre de las semanas, de cada semana. Siempre los mismos días sobre el cierre de cada semana. Clarísimo. No es que tomamos un día un lunes, bueno, se me ocurrió un martes, la otra semana no, en vez del lunes vamos un miércoles, no. Siempre la metodología tiene que ser rigurosa. Gonzalo, justamente hablando del informe arrojado para el mes de enero, se vio que sobre diciembre hubo apenas un leve decaimiento de la inflación en la ciudad. Sin embargo, hubo varios productos que vieron un aumento significativo, ¿no?, en sus precios. Sí, vos no sé si tenés alguno identificado, porque lo que yo te puedo La decir carne, sobre todo, ¿no? Bueno, claro, estaba bueno ver cuál era, porque enero no fue un mes donde la carne presentó aumentos importantes, sino fue al revés. Noviembre y diciembre aumentó más la carne y en enero no. Claro. Y eso es una de las... Si bien la otra cuestión, frutas y verduras, que es muy importante dentro de alimentos y bebidas, verduras viene cayendo desde diciembre y cayendo en enero, no así frutas. Claro. Por eso el capítulo nos da a nosotros 1,9%, bastante digo. Con respecto al 2,3 es inferior, y 1,9 en alimento de vida hace
unos cuantos años que se nos da un indicador de ese estilo, del 1,9. Ahora, capaz que ustedes me preguntaban de los 20 alimentos que nosotros solemos poner en el informe. Digamos, por ejemplo, la papa es algo estacional y bajó casi un 30%, claro. Pero no solemos detenerlo en las cuestiones estacionales, a pesar que yo le dije que frutas y verduras, uno subió, no cayó, y son estacionales porque nada, son estrictamente, hay frutas y verduras que son de una época en particular y cuando dejan de ser el precio baja. Exacto. Cuando es bien de época, como puede ser la pera, que es ahora, o el durazno, o el pelón, tienden a subir. Sí. Y el resto tiende a bajar. Eso es normal. Pero, por ejemplo, el aceite de maíz subió un 11%, el té subió un 4%, la yerba bajó un 5%, y la yerba es una de las cuestiones que más consumo tiene. Salió un informe de que está en consumos mínimos en décadas. Sí. Por ahí lo que habíamos visto era también el capítulo de indumentaria como uno de los aumentos significativos. Ah, bueno, ok, te referías a capítulos. Igual eso a mí no me llama la atención, porque indumentaria subió 4,7, es el que lideró las subas dentro de la composición del IPC, pero fíjense que el interanual es enero del año pasado, enero es el más bajo, claro. 52%. Es decir, movió en enero, es más alto que el resto y más alto que el promedio, pero cuando ves el interanual es el que viene muy rezagado. Claro. Mientras que si vos ves el renglón de abajo, que para la gente que no lo puede ver, el renglón de abajo es vivienda, subió también por encima del promedio, 3,4, pero fíjense cuál es el interanual, casi 250%. También. Y ahí atrás, y que ese es el que más lidera, entonces vos decís, bueno, ¿por qué la inflación fue del 132,9 a nosotros en 2024? Básicamente porque lideró los aumentos de las tarifas de los servicios públicos. Ya que los famosos regulados. Ya que habíamos mencionado lo de la carne, por ahí justo nos vino a colación porque ahora se vio el aumento en febrero, recién en la primera semana. Ahí sí vamos a por ahí tener algunas variaciones más importantes, ¿no? Totalmente. Seguro cuando hablemos el mes que viene vamos a estar diciendo justamente, ¿te acordás? Bueno, enero no hubo mucho movimiento de la carne, hubo un 2 o un 3%, pero ahora se está viendo con más frecuencia y con más intensidad, del 10% o incluso más que el 10%. Y también, si uno agarrara de todos los productos que medimos nosotros, solo la carne, porque cuando uno habla de carne, hay que ver qué se imaginan ustedes con carne. Sí. Yo hablo carne, asado, batido, distintos tipos de cortes, carnaza, toda la variedad. Y la carne es carne roja y carne blanca también. Y carne de pescado, carne de pollo, carne de vaca. Entonces, la cantidad de precios y variedades de carne es muy grande. Si vos ves el de la carne roja, por decirlo de una manera, de vaca, bueno, el año pasado estuvo muy por debajo del ritmo inflacionario. Entonces, ¿eso qué significa? Bueno, en un momento va a empezar a reactivar. El problema es por qué aumentan cuando el consumo es tan bajo. Claro. Ese es el gran tema. Si no hay mucho consumo, están los niveles mínimos, la carne, la leche y la yerba, pero sin embargo aumentas, bueno, lo vas a hundir más la demanda. Bueno, eso es un riesgo. Gonzalo, si tenés que evaluar y hacer una comparativa con los eneros de años anteriores, ¿te llama algo la atención? ¿Algo ha cambiado en sentido de hay algún diferencial en cuanto a las tendencias que veníamos con años anteriores o más o menos se mantiene de la misma manera? No, digamos, si bien tendría que hacer lo que estoy tratando de hacer ahora es ver qué dio en otros eneros anteriores. Pero yo, acá rápidamente, 2017 dio 2,9, 2018 2,4, 2019 2,4, 2020 2,6, ahora 2,3, es decir, está en línea. Más o menos en línea, en línea. Lo que no está en línea es 2021, porque habíamos salido de la pandemia y se habían actualizado muchos precios, entonces se fue a 4,2. 2022, 3,2, posiblemente, aunque era enero y recién todavía no había empezado la guerra con Rusia y Ucrania, que afectó a los cereales, todavía no se vio, pero sí tenemos 2023 y obviamente 2024 con el mes siguiente a la devaluación, la gran devaluación de diciembre. Pero en general se ubica en esa línea y en general enero es más bajo que diciembre. Gonzalo, ¿querés
Gonzalo, ¿crees que ya en febrero, como decía recién Pablo, hay algunos productos que están marcando un crecimiento alto? Generalmente febrero históricamente es un mes inflacionario, o es más marzo? Marzo es más, ¿no? Sí, tiende a ser más marzo, es más estacional por la cuestión o la simple el cuestión inicio de clases y demás. Sí, de la actividad. Todo lo que son las clases, vos te das cuenta si transitas en Bahía en enero, pero en marzo, claro, qué distinto que es. Sí. Hay muchos chicos que no solo van a la escuela, jardín, primaria y secundaria, sino en el movimiento estudiantil. Claro. Que en Bahía, si hay 30.000 alumnos, y de los 30.000 alumnos casi el 50% es fuera de Bahía Blanca. Entonces, si esa gente se fue en enero, en febrero está empezando a volver y en marzo está empezando a ir a clase. Entonces tiende a ser estacional marzo, a más actualización de cuotas de colegios privados y todo lo demás. Gonzalo, para lo que va registrado por lo menos en esta primera semana y lo que venían ponderando de lo que fue el cierre de enero, se espera, ¿qué esperan para el mes de febrero en cuanto a la cuestión inflacionaria? Bueno, lo que empieza este mes es la variación del tipo de cambio, como les dicen, la devaluación. Claro. El crawling peg famoso pasó del 2% al 1%, entonces eso va a estar muy tranquilo el tipo de cambio, o por lo menos es lo que manifiesta el gobierno. Y si eso está muy tranquilo, lleva también un efecto indirecto hacia el resto de la economía. La demanda está todavía tranquila, sabemos que el año pasado fueron los grandes perdedores, fue la demanda de los consumidores, de nosotros. Y lo mismo el sector industrial, lo mismo la construcción, lo mismo los salarios de los docentes o del sector público. Entonces, si el sector público hay mucha gente que vive de un trabajo público. Entonces, febrero debería ser un mes relativamente tranquilo. Podríamos tener un índice similar, hasta quizás un poco más bajo, a pesar de que la carne está subiendo. Hay que ver qué es lo que pasa con los combustibles. Combustibles hubo una pequeña suba. También está dando un aumento que se va a dar en estos días del transporte de boletos, transporte colectivos. Hay que ver qué va a pasar con la energía, con el gas, que el gobierno había empezado a decir, bueno, vamos a bajar subsidios, pero ahora no, o no ahora, sino en algún momento del año. Eso es clave, ver cómo va a desarrollarse la inflación este año. El año pasado la marcó fuertemente el ajuste de las tarifas de los servicios públicos. A ver este año qué es, si es por lo mismo o por aumento en los bienes de las mercaderías estándar. Te hago la última y te dejamos, yo sé que tienes una reunión, y tiene que ver con algo que vos marcabas y decías, ¿no? El gran problema que está teniendo la demanda del consumidor, ¿sí? El gobierno habla de que en algún momento esto se va a reactivar o que ya se empieza a ver una pequeña reactivación. ¿Ustedes detectan alguna reactivación en ese sentido, en el consumo, sobre todo de los transeúntes, no digo de la persona, como vos decías, el que va a la góndola y consume y compra alimentos y demás cuestiones? Bueno, es un mundo el tema del consumo. En general se suelen ver y fabricar, o diseñar indicadores de producción más que de consumo, porque es complejo. Claro. Porque vos decís, bueno, ¿cuánto se despacha de cemento? ¿Cuánto se produce de autos? ¿Cuánto se produce de combustible, en el sentido de gas, de litio, o de frutas y verduras? Esto es más fácil de dimensionar. Cuando vos tenés que ir al otro lado y decir, bueno, ¿cómo anda el consumo? Es más complejo saberlo, porque cada persona tiene su propio hábito de consumo. Como escuchar gente que anda bien y tiene que ver con los sectores sociales. Claro. A ver, vos tenés sectores medio alto que uno podría intuir, bueno, no importa cuál es la consecuencia o el vaivén de la economía, siempre están consumiendo. En un sector medio muy grande y un sector muy bajo informal, que tendrás un 40%, me animo a decir, que es una economía solidaria, y eso es casi, está informal y en negro, por decirlo de manera, no está registrado. Entonces no sabés qué pasa ahí. Intuís si tendrías que meterte en las comunidades, si tendrías que meterte en algunos barrios más vulnerables, a ver cómo viven. Pero sacando esto de lo de arriba, ¿qué pasa en el medio? Bueno, ahí tenés un mundo. Gente que ya vino de vacaciones y este mes no va a estar gastando nada. Claro. Claramente el aguinaldo ya ocurrió y como vino se fue. Si pudo viajar y tuvo la suerte de viajar, este mes está muy tranquilo.
Por eso también suele ser un mes que nos lleva muchos altibajos. Y después está el salario, como te digo, Bahía Blanca tiene muchos sectores económicos fuertes, entre ellos el público y el comercial. Digamos, el público tiene mucha creación de trabajo, lo mismo que el comercial, y el público con salarios atrasados, claro. y no va a haber mucha reactivación de ese lado. Y el comercial también la padece, porque como no hay ventas, o hay muy pocas ventas, y por eso son puntuales, Día del Padre, Día de la Madre, el Cyber Monday, la fiesta de fin de año, son puntuales. Vos comprás y encontrás muy buenas ofertas, en efectivo o bancarias, si no, te cuidás un poco. Claro. Entonces todavía el consumo falta para que se reactive. Gonzalo Semilla, director del CREVA, como siempre, muy pero muy amable, siempre muy pero muy claro, y gracias por habernos atendido, como siempre. No, gracias chicos a ustedes, un placer hablar y hasta la próxima. Nos vemos, Gonzalo, gracias por habernos atendido, así que, analizando un poquito, ya más pormenorizado, artículo por artículo, algunas cuestiones que tienen que ver con la estacionalidad, con el mes de febrero, y bueno, lo que decíamos, ¿no? Se viene un mes que en teoría, como decía Gonzalo, va a ser relativamente tranquilo en cuanto a inflación. Vamos a ver por qué aumento de colectivo, aumento de carne, vamos a ver el impacto que va a tener todo eso cuando se mida la inflación de febrero. Por ahora, como dijimos, 2.3 fue la que dio el CREVA. Correcto. 2.3 para el mes de enero, veremos lo que ocurre en el mes de febrero.